Alicia Rivas te saluda desde la radio de la universidad. Hola Alicia, ¿cómo estás? Un gusto, saludo a todos. Bueno, gracias Muy bien, por suerte. Por atendernos. Bueno, contanos en principio de qué se trata la convocatoria de hoy. Bien, la convocatoria es generar sobre todo un espacio de encuentro para personas que se autoperciben varón. El objetivo de generar este espacio de encuentro es llevar a discusión aspectos que refieren a ser criados como varones, ¿no? Y a la vez ligarlo a qué relación tienen las masculinidades con prácticas de acoso, violencia, entre otras cuestiones, digamos, a fin de buscar otro tipo de formatos a nivel conductual, generar otro tipo de propuestas, digamos, que usualmente son impulsadas por la masculinidad hegemónica. Quería ponernos en cuestión principalmente. Roberto, ¿y esta es la primera vez que se genera un espacio así que lo generas vos o ya es la continuidad de algún otro encuentro? Es la continuidad de encuentros que se venían llevando el año pasado. Se hacían rondas de masculinidades cada 15 días, donde se trabajaban diferentes temáticas de discusión referente a ser sociabilizados como varones. ¿Y qué aparece en esas rondas que se pueda contar, digamos, no? Sí, creo que principalmente mucha incertidumbre, mucho deslugar, supongo. También quizás creo que principalmente la incertidumbre que se traduce en molestias, en incomodidades, en no saber cómo operar, qué decir, cómo actuar, no entender bien cuál es la localización de los reclamos que usualmente trae el feminismo o los señalamientos que trae el feminismo en referencia a los varones cis heterosexuales y a las prácticas de acoso, a las prácticas de violencia. Entonces, más que nada, se trata de construir un espacio que sea totalmente seguro, con una impronta pedagógica, donde estas incomodidades puedan surgir y a través de eso también ponerlas en discusión y a la vez traer materiales y lecturas que puedan traer reubicar un poco la duda, digamos. Esto de las incomodidades, la incertidumbre, que es un poco lo que se repite también cada vez que hablamos con nuestros compañeros varones, con nuestros allegados varones también, hay un momento en que pueden percibir o pueden también dimensionar lo que implica, entre comillas, el patriarcado en la vida de los varones, en los mandatos de masculinidad. ¿Pueden discutir eso, identificar esos mandatos? Sí, de hecho se han dado experiencias como muy lindas durante el año pasado, al llevar justamente discusiones temáticas y tratar de relacionar específicamente nuestra relación de crianza con la violencia. Usualmente las crianzas de la masculinidad en general, es decir, todos nosotros hemos sido criados a través de un fuerte reforzamiento de lo que es la pedagogía de la crueldad, digamos, como la crueldad ha sido muy constitutiva para que uno pueda desenvolverse como varón, digamos, para sobrevivir como varón dentro de esta sociedad patriarcal, digamos, y particularmente para ocupar espacios sociales, ¿sí? Esto que decís, lo de la pedagogía de la crueldad, estaría bueno que nos como amplíes un poco. Es muy interesante ese planteamiento. En principio es de Rita Segato, creo, ¿no? El de la pedagogía de la crueldad. Exactamente. Es utilizar la crueldad como una vía sistemática de vinculación, diría yo. Principalmente pasa que nosotros estamos, cuando observamos las infancias y las adolescencias, nosotros vemos a las infancias como un lugar de juego, de inocencia, de vulnerabilidad, y uno dice que la adolescencia es como el pasaje a la adultez, ¿no? Pero no se pregunta a qué adultez apunta. Sí. Y usualmente en ese... ¿Y cómo es ese pasaje también, no? ¿Cómo es justamente? Exactamente. Justamente, ¿cómo es ese pasaje? Y usualmente todo lo que tiene que ver con la masculinidad hegemónica impone, digamos, que ese niño deje de ser vulnerable, que deje de tener miedo, que deje de depender, que deje de jugar, que deje de ser inocente, para volverse una persona mucho más fría, más cruel, como más prepotente con sus ideas, con su manejo a la hora de ocupar el espacio. Entonces también el nivel de vamos a decir, con el nivel de crueldad y con cintura con la cual manejemos esa crueldad, nos va a posicionar dentro de las categorías de la masculinidad.
Es decir, porque no todo se habla de la masculinidad como una competencia, ¿no? Como, es decir, uno tiene que llegar a ese ideal que te venden de buen masculino, y no todo el mundo cumple ese ideal. Entonces, dentro de la propia masculinidad van habiendo como subcategorías cuyo precio de no llegar a ese ideal de masculinidad es como la opresión o la persecución o el disciplinamiento o la propia exclusión también, ¿viste? Un poco la complicidad viene de ese lado. Roberto, ¿y cómo surge esta inquietud de generar un espacio que siempre decimos también, ¿no? Es interesante que aparezcan como demanda de los propios varones cis este tipo de espacios. En el caso que estás proponiendo, ¿cómo surge? Particularmente creo que han surgido con consignas ya viniendo del 2015, con un poco el establecimiento de la fecha de Ni Una Menos, y también como cuando se empieza a replantear el rol de varón dentro de las movilizaciones sociales y a la hora de acompañar los movimientos feministas, de ahí un poco surge. En paralelo a eso, ya había movimientos de varones que se estaban moviendo dentro de Córdoba, Buenos Aires, que un poco estaban trabajando consignas a nivel nacional de ver qué posición podemos ocupar los varones dentro de esa fecha. A partir de ahí como empiezo un poco a empaparme y a tratar de armar alguna estructura para manejar esta inquietud, ¿no? Como y uno podría pensar desde empezar a imaginarse qué lugares ocupar en estas fechas, 8 de marzo, 3 de junio, bueno, a también pensar qué lugar ocupan en esta nueva coyuntura, digamos, ¿no? Más allá de las fechas y de las movilizaciones y demás. Literalmente, porque, o sea, mi duda en ese momento ha surgido dentro de un movimiento político, un movimiento de base, y hoy también se traslada lo mismo, ¿no? De que los movimientos de base hay un montón de varones participando, en donde no saben qué rol ocupar, teniendo ya una estructura política de poder llevar esa discusión, digamos. Entonces también desde ahí viene el motivo de esta fecha, de generar un espacio de reflexión para generar alternativas de discusión, de empezar a charlar un poco sobre el rol que podemos ocupar en este tipo de fechas y sobre todo en toda la construcción de una sociedad más igualitaria, ¿viste? Y para estar sobre todo, ¿viste?, en paralelo a la agenda feminista, digamos. O sea, ¿qué espera el feminismo a la hora qué espera el feminismo de los varones? Y sobre todo, ¿a qué refiere también que estemos invitados a esa agenda? ¿Y de qué lugar, no? ¿Y se puede pensar en una agenda propia de los varones, más allá de esta, no sé, demandas, planteos, cuestionamientos que aparecen más desde los feminismos? Y yo creo que existen planteos propios, pero particularmente en mi perspectiva va totalmente ligada al feminismo, porque yo creo que el feminismo a nivel teórico y estructural ha permitido, digamos, generar este tipo de reflexiones, ¿no? Como de entender que la masculinidad también es un género, de que hay una estructura patriarcal funcionando. Entonces, si hay una construcción de la militancia de la masculinidad por fuera del feminismo, creería que no sé, estaría un poco desorientado, ¿no? ¿Y qué les pasa, por ejemplo, con este planteo también de que los varones son víctimas del patriarcado también, ¿no? Sin discutir las categorías ni los grados de victimización, pero para, esto es decir, no cumplís el mandato de masculinidad y bueno, es una... y las propias violencias que se ejercen entre los varones, ¿cómo conviven y cómo discuten esa categoría de víctima? Y particularmente verlo, o sea, como que la masculinidad también es un género, pero que dentro de la estructura piramidal que es el patriarcado, estaríamos en la punta. Seríamos nosotros los que tendríamos más privilegios dentro de ese sistema de opresión y somos a la vez sus principales reproductores de esa opresión, digamos. Entonces, muchos de los padecimientos de la masculinidad, propiamente hablando, obviamente hay una normativa dentro de la masculinidad que habla de la heteronorma, ¿no? Entonces a partir de ahí se categorizan un poco las diferentes masculinidades, pero hablando de la masculinidad género, digamos, hablamos, digamos, de todo ese padecimiento que
al cual nos expone el patriarcado también tiene que ver con una espiral en el cual nosotros mismos nos subimos para estar a la altura. Es decir, si nosotros también descubrimos como formas de no subirnos a la calecita de la masculinidad hegemónica, probablemente la pasemos mucho mejor, digamos, pero es muy diferente a la posición de víctimas y vulnerables, ¿entiendes? Como que hay un rol mucho más activo dentro de la estructura de opresión, digamos. Justamente ese es el desafío de estos espacios, cómo convencernos a nosotros los varones que renunciar a nuestros privilegios es más seductor que, o sea, cómo renunciar a nuestros privilegios tiene que ser más seductor que construir sociedades igualitarias, ¿viste? Cuando nosotros estamos como en la cúspide del sistema de la opresión, ¿no? Ese es el gran desafío. Roberto, y decías, ya han tenido varios encuentros. ¿Cómo aparece y cómo interpela la convocatoria? ¿Cómo viene siendo recibida esta convocatoria? Por suerte bien, va creciendo de a poco, va teniendo pocos participantes pero fijo, a la vez también se forma como una especie de noción de reto, que hay gente que tiene ganas de reproducirlo, tiene ganas de moverlo, entonces ese lugar es como muy positivo. Particularmente vengo como recibiendo mucha buena recepción de compañeras, como de ayudando a compartirle a compañeros varones en general, como hay mucha pila con la difusión y la promoción del espacio, ¿eh? Particularmente eso. Los varones particularmente no veo como tanto compromiso, tanta implicancia, pero yo creo un poco que responde a esta noción de deslugar, de incertidumbre. Entonces, primero no se sabe bien qué es lo que se va a hacer en esta propuesta, primero, digamos, no saben si es correcto o no hablar de feminismo, entonces hay un montón de limitaciones que ya pueden estar trabando la participación en personas que sí tienen ganas. Después, obviamente, tenemos el otro lado de la vereda que no les importa y no lo conciben como una problemática. Por ahí uno pensaba también que con las generaciones más jóvenes había como una agenda también un poco más fácil de compartir y demás, pero no es tan simple, ¿no? No es tan simple. De igual forma coincido totalmente con vos, Alicia. Creo que las nuevas generaciones por ahí van a tener un poco más aceitadas estas discusiones porque le tienen implicancia dentro de las políticas nacionales y dentro de los ministerios también. Pero nuestra generación quizás está como un poco más resistente, diría, un poco más difícil el laburo. Sí, o sea que también es generacional la incertidumbre, hay que decirlo, ¿no? Ni hablar, digamos, ni hablar. Bueno, Roberto, está abierta la convocatoria, contanos un poco ahí e invitá, digamos, si tienen ganas. Dale. Bueno, la idea es que puedan participar en este espacio, de buscar nuevas formas de interpelarnos entre los varones, tratar de ubicar incertidumbres desde toda la agenda que tiene el feminismo a nivel general para construir sociedades más igualitarias. El encuentro se va a hacer hoy a las 5 de la tarde en el espacio ATE y es totalmente público y gratuito. Particularmente va destinado a personas que se autoperciben varón, por la propia dinámica que se forma en el taller, pero están totalmente invitados al público general, a varones en general. Roberto, muchas gracias. Dale, muchas gracias a vos, Alicia, muchas gracias por el espacio. Hasta luego. Roberto Grismeyer, contándonos